poblaciones celulares de este tejido ojo desde aquí, chicos, vamos a ir diferenciando lo que es una célula, un miofilamento, un conjunto de músculos, porque no es lo mismo. Este tejido muscular tiene como células o sus representantes, su unidad básica mínima es una fibra muscular. También se aplica el término de miofibra o fibra muscular. Cualquiera de estos tres es el nombre correcto para decir el nombre de la célula de este tejido. Ya está más que claro que esto lo ven desde anatomía, incluso desde la primaria, que el tejido muscular se encarga de llevar a cabo la contracción muscular y que la misma contracción pues genera movimiento, desplazamiento y en algunos casos el músculo protege. Las células de este tejido muscular tienen una función de sincicio por el origen embriológico que tienen. Recuerdan que se generaron los músculos a partir de miotubos, en donde quedaron encerrados, atrapados muchos mioblastos y se quedaron ahí, y todo lo que quedó dentro de ese miotubo corresponde a este sincicio. Y cada separación de miotubo que hubo allá cuando se formó, quedó separado por vainas de tejido conjuntivo, que son las que ya había mencionado su compañero. De afuera adentro, es decir, del músculo de la masa muscular más grande, el músculo completo se llama epimicio. Y que todos estos son tejido conjuntivo y van a rodear el epimicio a un músculo completo, el perimicio a un fascículo, que es una partecita nada más de un gran músculo, ¿sí? Y el endomicio, que va a recubrir a una fibra, ¿de acuerdo? Todo va por niveles, es decir, se va va haciendo del músculo grande un fascículo y una fibra muscular. Está por demás decirlo, porque esto ya desde que iniciamos esta unidad, dijimos que es músculo estriado voluntario. Voluntario porque lo podemos mover a voluntad, es estriado porque presenta en su organización esas estrías. Esto es lo que conocemos como estriado. Vean las bandas oscuras, bandas claras, bandas oscuras, bandas claras. Este es un corte longitudinal, esto un corte transversal. Todos estos, pues, no causa duda, ¿verdad? Son los núcleos en el corte longitudinal y aquí están en la región, en el corte transversal, los núcleos. Algo importante, los núcleos no están aquí dentro, están en la periferia de la fibra muscular, ¿de acuerdo? ¿Por qué no están ahí? Por lo mismo que expliqué hace rato. El espesor, el citoplasma de la célula está ocupado con sus miofilamentos. Es su razón de ser los miofilamentos. Entonces, aunque necesita todos los demás organelos, claro que los necesita, pero en este momento los tiene desplazados hacia otro lugar, pero los tiene. Más de cerca esas estriaciones. Se pueden ver las bandas oscuras, las bandas claras. Vean también los núcleos, están en la periferia. Todo el centro, todo el espesor de la célula, ¿qué es esto? Su citoplasma está ocupado por estas estructuras que son los miofilamentos. Se ven muy bonitas las estriaciones. El otro era una tinción normal, HE. Esta es una microscopía electrónica de transmisión y este recuadro está indicando una sarcómera. La sarcómera va de esta línea a esta otra línea y este espacio comprendido entre dos líneas Z es una sarcómera. Aquí se ve una banda clara, una banda oscura, banda clara, banda oscura y así lo podemos ir repitiendo todo el tiempo. Y vean la organización que tiene. Todas las bandas oscuras, alineadas todas las bandas claras en sentido longitudinal. Es completamente organizado el músculo. Más acercamiento de la sarcómera. Vean como línea Z, banda clara, banda oscura. La banda clara es la banda I, la banda oscura es la banda A. Y de isotrópica
A de anisotrópica. Se llama banda I o banda isotrópica porque permite el paso de la luz, es decir, no la refleja, sino deja pasarla porque tiene menos concentración en grosor de esa proteína porque es más delgada. Aquí en la banda clara encontramos a la actina principalmente, que es la que mayor concentración tiene, y en la banda oscura de anisotrópica no deja pasar la luz, está muy, muy denso porque es muy pesada la miosina. Vean en el centro, esta es la banda A, en el centro de la banda A encontramos esta línea, que es la línea, bueno, hay una línea H y una línea M. Ahorita vemos las bandas y las líneas. Vamos a revisar estos elementos que son característicos de la célula. Como es muy especializada, decían, todo, hace rato, ¿no? Sus compañeros, todo empieza con sarco, ¿sí? Tiene toda la razón. El sarco se refiere a músculo. Entonces, el sarcolema se refiere a la membrana plasmática de la fibra muscular, el sarcoplasma al citoplasma de la célula muscular, el sarcosoma son las mitocondrias, son muy grandotas. El retículo sarcoplásmico corresponde al retículo endoplásmico liso. Algo característico de este tejido muscular estriado es la presencia de las triadas. El músculo cardíaco tiene diadas. Tiene una cisterna y un túbulo T. Esa es la diferencia. Otra diferencia entre diada y triada es que son en tamaño un poquito más pequeños, pero muy numerosos. Y aquí el túbulo T es muy profundo y las cisternas son muy profusas a los lados de ese túbulo T. La triada corresponde a estas dos cisternas que son provenientes del retículo endoplásmico liso y el túbulo T que es una invaginación del sarcolema. Ahorita vemos eso. Este esquema es el clásico que encuentran en cualquier libro, en donde pueden ver la fibra muscular. Esto es una fibra. Todo esto. Cada puntito que ustedes ven aquí es un miofilamento. Esto que rodea, esto en blanco, es el retículo sarcoplásmico. Esto es el sarcolema. El sarcolema emite proyecciones hacia adentro, hacia los haces de miofilamentos y se va a distribuir entre ellos para que se ponga en contacto con el retículo sarcoplásmico y así se forme la triada. Esto es una triada. Un túbulo T, una cisterna de un lado y otra cisterna del otro lado. La cisterna, vuelvo a repetir, son unas saculaciones que forman el retículo sarcoplásmico. Todo en conjunto está formando una fibra muscular, una célula muscular. Cada uno de estos puntitos es un miofilamento. Hay miofilamentos delgados y miofilamentos gruesos. Ahora, el músculo se puede clasificar de diversas formas, pero hay criterios fisiológicos, histológicos, anatómicos, hay muchos criterios para clasificarlas. Dentro de todas esas muchas formas de clasificarlas están por reacciones histoquímicas y que podemos ver cómo toman el colorante de acuerdo a acciones metabólicas que tengan. Y así las clasificamos. También las podemos clasificar por sus diferencias funcionales, ya dijeron hace rato, rápidas, lentas. También por la cantidad de mioglobina. De acuerdo a esto podemos decir que son blancas y rojas, obviamente por el contenido mayor de mioglobina en las rojas y menor en las blancas. También por su cantidad de mitocondrias. Esto también es algo incierto porque tendríamos que contar una por una, ¿verdad? Pero se puede también clasificar por eso. De acuerdo a su cantidad de mioglobina, pues las podemos clasificar en rojas, blancas y también las intermedias. Vuelvo a repetir, esto más se atribuye a la cantidad de mioglobina. Esas fibras rojas
tienen esa particularidad son las que más abundan en los músculos grandes, en los músculos que son de reacción, por ejemplo, lo de los muslos, los de los brazos, en menor grado los de la mano son muy finos porque necesitamos esos movimientos precisos, no así la de la pierna. La de la pierna tiene más rapidez, tiene más mioglobina porque requiere más oxígeno para correr, por ejemplo. Y por eso los de la mano, si estamos así media hora, a los 5 minutos ya nos cansamos, porque se agotan rápido, porque no están altamente irrigados, porque no requerimos esos músculos para trabajo así, se requieren para trabajo fino, para movimientos muy precisos. Entonces, estas fibras rojas, pues sí resisten la fatiga, no tienen tanta tensión muscular. Entonces, todas las fibras rojas son los que tienen esa característica de hipertrofiarse, es decir, se adaptan a la contracción lenta y sostenida. Este es el mecanismo por el cual en los gimnasios usan esa técnica de repetición, porque la repetición provoca la adaptación en el músculo. Lo que les comentaba hace rato, entre más cansancio, más agotamiento, forzan a su músculo a hacerse más grande, hacerse más resistente ante ese cansancio físico que se le está dando. De las blancas, pues claramente es todo lo contrario, porque se llaman blancas, no tienen tanta cantidad de mioglobina. Esta característica de las placas motoras de contracción rápida le da esa reacción de movimiento fino, es decir, que son precisos. No lo pudiéramos así decir de la pierna. Estas fibras blancas se fatigan, lo que les decía. Si estamos haciendo todo este tiempo, se cansa y ya no, ya se fatiga el músculo. Necesitamos descansar para que se oxigenen y otra vez podemos volver a hacer esos movimientos, pero nuevamente se va a cansar. ¿Sí? Estos músculos, la otra vamos a encontrar en los músculos extraoculares del ojo. Podemos hacer movimientos del ojo muy precisos, pero tampoco podemos estar va y viene, porque cansa el globo ocular. ¿De acuerdo? Aquí repito lo mismo que he estado diciendo, que son movimientos muy finos. Por eso se fatigan. Digamos que es el pago de tener precisión, la poca irrigación, pero mucho de inervación. Esto es lo que quiero que quede muy claro. Para que nosotros hablemos de un fascículo muscular, es decir, un grueso de músculo, está conformado de muchas fibras musculares. Esas fibras musculares están a su vez conformadas de las miofibrillas. Esas miofibrillas las miofibrillas es una agrupación de estos miofilamentos. Los miofilamentos son miosina 2 y lactina. Claro, no olvidemos las proteínas asociadas. Como que siempre las dejamos al final, las proteínas asociadas, porque no son en volumen mucho. La verdad es que en volumen son más la miosina, en ese orden, miosina y después actina. Y las proteínas asociadas son en peso muy poquito. Pero la importancia de estas proteínas asociadas es la participación que tienen durante la contracción muscular, que ahorita vamos a ver. Entonces, repito, los miofilamentos, es decir, actina y miosina y sus proteínas asociadas, se van a conformar en haces y forman miofibrillas. El conjunto de miofibrillas forman fibras musculares y esas muchas fibras musculares forman un fascículo y varios fascículos pueden conformar un gran músculo. ¿De acuerdo? Dependiendo del nivel que estemos hablando, vamos a decir algunas características. Que no, de aquí, por ejemplo, del fascículo, pudiéramos decir nada más el tejido conjuntivo que lo rodea, podemos decir si es blanca, si es roja, pero aquí, a nivel de miofilamento, no podemos decir eso.
tenemos que hablar de cómo están conformados cómo es su estructura de cada uno de los miofilamentos. Aquí no hay ninguna duda. Doctora, yo nada más, el ROS maneja también otra banda que le da el nombre de intermedia. Banda intermedia, a ver, nos regresamos, estamos hablando de las estriaciones. Sí, es que maneja que es las bandas rojas, las bandas intermedias y luego las bandas blancas, que maneja que tienen una rapidez pues intermedia entre la roja y la blanca. Pero no son bandas, me estás diciendo fibras. ¿O bandas? A ver, Ajá, checa. es que, No, bueno, sí son fibras musculares. Sí, sí. Pero eso sí lo mencionamos hace ratito, mira. ¿A eso te refieres? ajá, pero, bueno, sí. ¿Sí? Sí, era eso, sí, ya lo cliqué, Sí. perdón. Sí, gracias. Sí, porque si es de bandas, no hay una intermedia. Sí hay una banda intermedia en la banda A, que es la banda H, y en medio de la banda H, la línea M. Si a eso te refirieras, no, pero creo que te refieres a esto. Sí, era eso, es que creo que cuando lo leí lo anoté mal y lo había anotado como banda intermedia, pero ya recopilando sí se refiere a las fibras intermedias. Perdón. Exacto. Gracias. Sí, y se refiere a eso, que no son ni rojas ni blancas, tenemos unos músculos que están medianamente irrigados y bueno, expliqué nada más los extremos, pero se entiende que las intermedias sí resisten un poco la fatiga y tampoco tienen movimientos finos. Muy bien, aquí está eso que estábamos explicando. Ubiquen muy bien los músculos, los núcleos que están en la periferia de las miofibrillas. Las miofibrillas es ese conjunto de miofilamentos. Cada puntito es un miofilamento. Y vean, muchas miofibrillas hacen una fibra muscular. ¿De acuerdo? Esto lo voy a repetir muchas veces para que lo vayan asociando. Otra vez. Los miofilamentos forman en conjunto una miofibrilla. El conjunto de miofibrillas forman una fibra muscular, que esa fibra muscular se va a organizar, como aquí lo menciona, en un sarcómero. Una fibra muscular va a formar parte de un fascículo. Y aquí, vean, cada uno de estos es un fascículo y varios fascículos conforman un músculo más grande. ¿De acuerdo? Esos son los niveles que he venido mencionando y que es importante que les quede claro. Ahora, vamos a la parte que yo creo que no les va a costar trabajo porque ya han hecho muy buena síntesis de todo lo que de lo que revisar. Ese bandeo que nosotros hemos observado en las preparaciones se refiere a la organización, a la alineación ordenada de esos miofilamentos gruesos y delgados. De esa forma obtenemos una banda clara, una banda oscura, una banda clara, una banda oscura. Vean. Me pierdo con la flecha. Voy a cambiar el puntero, permítanme. Ya me veo. Vean, esta banda oscura, banda clara, banda oscura. ¿Ok? Ahora, esta banda oscura corresponde a esta banda A. Aquí está, vean. Banda A, banda oscura. Banda clara, este espacio más claro va aquí, que es la banda I. De aquí hasta acá es la banda clara. Banda I, banda I, banda A, banda I. Todo esto banda I. En el centro de la banda I está el disco Z. Igual, banda I, disco Z o línea Z, es indistinto. En la banda A,
que involucran todos los filamentos gruesos y parte de los delgados. En la banda A, como se traslapan el filamento grueso con alguna parte del filamento delgado, pero donde termina el filamento delgado deja libre nada más este espacio de filamento grueso, que es la miosina. A ese espacio solo de miosina es la banda H. En el centro de la banda H encontramos esta línea M. La línea M corresponde a los sitios en los que se unen todos los haces de la miosina. Ahora, aquí está la estructura de cada uno de los elementos que conforman los miofilamentos. La actina, que son 2 cadenas de actina F formadas de actina G, y también va enlazada una cadena de tropomiosina, y a la tropomiosina se le agrega un complejo de troponina. El complejo troponina tiene 3 partes. La troponina C, troponina I y troponina T. Ahorita vamos a ver eso. Y la constitución de la miosina 2 es como si fueran palitos de golf. Ya uno de sus compañeros nos lo hizo en un dibujito que le salió muy bien en cuanto a la imagen que representa la miosina. En cuanto a las bandas no hay ningún problema, ¿todo claro? Sí. Todo bien, doctora. Muy bien, doctora. todo bien, muy bien. Muy bien. Todos los miofilamentos, en conjunto, las miofibrillas, están rodeados por ese retículo sarcoplásmico que ya lo vimos, que van a agruparse para que lo rodee el retículo sarcoplásmico y que dentro de ellos se meta el túbulo T. ¿De acuerdo? Ya también mencionamos que la sarcómera se da por la organización de esos miofilamentos. Cada una de las sarcómeras mide entre 2 y 3 milímetros en el músculo relajado, o sea, sí son visibles a la vista, pero estoy hablando de la sarcómera, no de bandas, ¿eh? O sea, la sarcómera sí la podemos ver a 2 milímetros, y a la mejor, claro que no vamos a ver el bandeo, porque eso es teñido y cortado. Entonces, en un músculo sencillo así cortado, digamos, de un cadáver, pues no podemos observarlo. La sarcómera o el bandeo, pero sí podemos identificar un sarcómero. Es la misma imagen, solamente con líneas. No está ejemplificado allá como en la miosina, las cadenas, no. Aquí son solo líneas. La banda clara, la banda oscura, banda I, banda A, banda H, solo miosina. En la banda, dentro de la banda H, la línea M. Así estaría. Si lo vemos ya solamente con la dimensión de las moléculas, estas son las cadenas de actina, 2 cadenas de actina G, en medio una cadena de tropomiosina. No vemos aquí los complejos de troponina. Son todos los haces de miosina. Aquí esto correspondería a la banda H. En el centro, tampoco aquí en este esquema no lo ejemplifican, pero es como que el punto de fusión de todos esos filamentos de la miosina. Algunas cosas que deben de recordar de cada una de las bandas. Ya mencionamos algunos. La banda A recibe su nombre de A por anisotrópica en cuanto a su actividad que tiene con la luz cuando se ve al microscopio.
Lo mismo pasa con la banda I de isotrópica. I se refiere a su permisión o no del paso de la luz. El disco Z debe su nombre a este alemán, no sé pronunciar alemán. Y diría una sandez porque no sé pronunciarlo. Entonces, es la Z de este apellido alemán, que quiere decir, de este término alemán que quiere decir disco intermedio. Lo mismo pasa con la línea M, que quiere decir membrana media y que el término en alemán inicia con la M y por eso tiene el nombre de línea M. Y la banda H recibe su nombre a este gran señor, que fue además las dos cosas, anatomista y fisiólogo, de Victor Jensen, que también tiene su nombre el nodo de Jensen en embriología. Por eso, esos son los nombres de las bandas. Vamos a hablar de la actina. Ya mencionamos que son dos cadenas de actina F, es decir, actina fibrilar, y una cadena de tropomiosina, y ha unido a esta tropomiosina un complejo troponina. Estos, ya mencioné hace rato que la actina G tiene dos extremos, un extremo minus y un extremo plus. En el plus se van agregando monómeros de actina G para hacer una cadena fibrilar. Y esta actina se va a unir al disco Z. Algo importante, el extremo por el que no se están añadiendo, se dirige hacia la línea M. Es decir, en el centro de la sarcómera no crece. Crece, es decir, se están agregando por el lado del disco Z. Así es la actina G, que la G se debe a globular y la F se debe a fibrilar. Entonces, estos monómeros se van uniendo para formar esa cadena, hasta obtener esto que se ve aquí. Aunado a estas dos cadenas, se asocia esta otra cadena, que es la tropomiosina representada en estos colores y en este estilo fibrilar, y unido a la tropomiosina a sitios muy equidistantes, muy determinados. Esto no cambia, este intervalo se mantiene todo el tiempo de la cadena. Están adosados el complejo troponina. Este es el complejo troponina. No es una sola troponina, son tres moléculas que cambian de conformación cuando sucede la contracción. Aquí ya pegaditos las tres cosas están actina, tropomiosina y el complejo troponina. En cuanto a la tropomiosina, que es una cadena no tan sencilla, está en alfa hélice también, es sobre el cual se van a adosar el complejo troponina y va a estar entre las dos cadenas de actina F. El complejo troponina ya mencionaba que se llama así complejo troponina porque tiene estas tres porciones, la C, la T y la I. La C fija el calcio, la T se fija a la tropomiosina porque pues no van a estar sueltos, tienen que estar fijos hacia una cadena que se enrolla dentro de las otras dos cadenas de la actina G. Y la troponina I es la porción que se expone para que no haya contracción, es decir, no permite la asociación entre actina y miosina. Al no asociarse, pues no hay desplazamiento de ese sarcómero. Es otra forma de verlo, lo que hemos descrito. ¿Sí? En cuanto a la miosina 2, esta es más compleja y más pesada, es más gruesa. Su nombre correcto es miosina 2, quiere decir que hay miosina 1 y que la vamos a encontrar en otros sitios. La miosina 2 la encontramos en músculo estriado. ¿Cómo está compuesta? Tiene dos cadenas pesadas que miden 222 kilodaltons. Es pesada comparada con otras proteínas.
Por ejemplo, las mismas que tiene aquí, las ligeras, tiene 2 de cada lado, 4 en total, y vean cuánto pesan, 18 y 22, de tal forma que 222 para 2 cadenas es muy pesado. Estas cadenas ligeras son las que se encuentran aquí asociadas a la cabeza de la miosina. Esta es la región de la cabeza, esta es la región de la cola, esta es la región de la bisagra. Esta región es muy importante porque es la que va a girar, bueno, la que permite que se doble para permitir la contracción. ¿Sí? Aquí, importante, cada cadena pesada tiene una cabeza globular. Vean aquí los colores. Esta cabeza corresponde a una cadena pesada. Cada color es, me gusta ese ejemplo porque se puede diferenciar. Cada cabeza globular también es importante que posea su sitio específico para la fijación del ATP. Es importante esto para el cambio de conformación. La contracción es un proceso de cambio de conformación y de sitios receptores, en donde deben de estar el sitio, exponerse, adosarse y realizar el movimiento. Si no existen esos sitios receptores, pues no se da el proceso de contracción. Eso, el proceso de contracción, lo van a ver en fisiología. Así se ve la molécula de miosina. Estos son las cabezas y vean que la cola de la miosina está a diferentes niveles porque se agrupan, pero en el centro, en lo que sería la línea M, es el punto donde digamos, se agrupan todas y unas van viendo hacia el lado izquierdo, otras hacia el lado derecho. No todas están del mismo lado. En las cabezas, aquí se ejemplifica los sitios receptores que deben de tener para, en este caso, la actina. Si no existen estos sitios receptores o están tapados, no se permite la contracción. Lo mismo para el ATP. Deben de tener estos sitios receptores expuestos, es decir, levantarse esta porción de la miosina para permitir la contracción. Si esto está hacia abajo, no expone los sitios y no hay contracción. ¿De acuerdo? Vean aquí. Esto, pues, es bien fácil. Así en el dibujito, y bueno, las moléculas no tan fácil se identifican en una vista al microscopio, pero miren, esta es la miosina. Pareciera que no hay nada aquí, pero aquí está la miosina. Vean, esta es la cola y esta es la región de la cabeza. Nada que ver con esto, ¿verdad? Pero es esto. En su análisis conformacional. Visto de otra forma, en esquemitas de diversa forma de pensar de los autores, pero todas coinciden en su porción de la cabeza, que son cadenas globulares, y la cola, que son regiones fibrilares. Este es el movimiento que debe de ejercer. Si está hacia abajo, no permite el adosamiento, no hay contracción. Este también es el sitio que les mencionaba, en donde representa la línea M. Es el sitio de unión de varias miosinas. De las proteínas accesorias, son todas estas, que ya las mencionaron también, y que se encuentran dispersas en todo el sarcómero. Casi todas están fijas al disco Z. Y hay una titina, por ejemplo, que va a lo largo paralela a la actina. Vamos a ver en dónde están ocupadas cada uno de ellos. Vean, todos unido a disco Z, unido a disco Z, unido a disco Z. Esta no, está en el extremo de donde está
donde termina la actina, casi en la línea, donde empieza la banda H. Ahí estaría la tropomodulina. Bien, disco Z. Todos, desmina, nebulina, alfactinina, titina, todos se unen al disco Z. Todo. De tal forma que en la banda I, además de encontrar actina, hay titina, alfactinina, nebulina, desmina. De esta parte. Hay otras, por ejemplo, la proteína C, que también se ancla. La miomesina no. Esta está en la línea M. Está uniendo a todos los haces de filamentos de miosina, que les decía que están fijos y unas cabezas globulares están viendo hacia un lado, del lado derecho, y los otros del lado izquierdo. No van, los del lado izquierdo van izquierda o derecha, no. Todos los de la izquierda, todos van a la izquierda, los de la derecha, todos van hacia la derecha. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los músculos son altamente inervados. Deben de estarlo para permitir el movimiento, para tener efecto trófico, para tener una respuesta, el desplazamiento, el movimiento, la protección, vuelvo a repetir, en algunos casos. Entonces, están muy, muy inervados, tanto que se ha estudiado esta unidad, que es la placa motora. La placa motora es la unión de una fibra muscular con una terminación nerviosa. Y este se ve precioso. Vean los pies terminales de una terminación nerviosa sobre una fibra muscular. En esquema, esto es lo que estamos viendo. Debe de estar así para permitir la contracción muscular, para llevar a cabo por parte de la terminación nerviosa la despolarización de la membrana de esta fibra muscular. Esa conducción, la despolarización, va a traducirse hasta dentro, a través de los túbulos T, el retículo sarcoplásmico, para contraer a las miofibrillas que están dentro de la fibra muscular y que los miofilamentos se desplacen unos sobre otros. Eso es la contracción muscular. La contracción muscular tiene que suceder reduciendo el espacio entre disco Z y disco Z. Bueno, aquí no se ve el otro disco Z. Ese espacio tiene que reducirse y se reduce por desplazamiento de filamento delgado sobre filamento grueso. Y el desplazamiento se debe a que, lo que acabo de explicar hace rato, que por efecto de una terminación nerviosa que vierte los neurotransmisores a la membrana de la fibra muscular en el sarcolema, la cual tiene sitios receptores para estos neurotransmisores, se despolariza la membrana. Recuerden que la membrana, el sarcolema de esta fibra muscular, se introduce en forma de túbulo T y se pone en contacto con este, que es el retículo sarcoplásmico de la célula, que lo mismo tiene sitios receptores que van a permitir que el neurotransmisor que despolarice esta membrana se conduzca todo a lo largo de la membrana, esa información, se provoque en el retículo sarcoplásmico la liberación de calcio al interior de la célula. Este se va a fijar a la troponina C, importante para que se fije a la miosina, cambia su conformación y se desplaza un filamento delgado sobre un filamento grueso. A grandes rasgos, eso es el proceso de contracción. Hay varios factores que hay que revisar, eso más en fisiología lo tienen que realizar, no porque no lo queramos ver en este momento, sino histología se refiere, vuelvo a repetir, a la anatomía microscópica. Es mi deber informarles de todos los elementos histológicos que tienen que ver con lo fisiológico, de cómo está organizado para que ustedes puedan ya ese conocimiento fisiológico lo puedan aterrizar o enlazar esto anatómico con lo fisiológico. Lo que mencionábamos
también al principio de la serie de preguntas, que esos músculos, además de estar ricamente irrigados, también tienen una inervación, en un sentido sensitiva, pero también de protección. Lo sensitivo le provoca esa limitación al músculo para no seguirse estirando. Y me refería a los usos neuromusculares. Estos poseen sitios receptores que están dentro de los músculos y de los tendones para que le provea al músculo información de cuánto se está estirando y que ya no debe de hacerlo porque ya no da más. Sin embargo, dicen los entrenadores deportivos que si no duele, no sirve. Sí, puede ser que llegue a romperse y de plano no le funcione el músculo. Entonces, hay que tener tolerancia ante eso, por favor. Sí, lo dije al principio, que la hipertrofia muscular se debe a adaptación. Entonces, la adaptación debe de ser gradual. Si hoy hiciste 100 planchas, pues tienes que hacer mañana 120 y bueno, pensando que te resistan los músculos, es decir, que se hayan adaptado ayer, pero si la adaptación se interrumpe porque hace una semana que no haces ejercicio y de pronto ya quieres hacer 200 cuando la última vez hiciste 80, no, o sea, el músculo se puede dañar. Y aquí entra lo que les decía, si se rompe la fibra muscular, se rellena con colágena. Entonces, la resistencia no va a ser igual, la elasticidad no va a ser igual, porque sí, funcionan muy bien las células satélite para ciertas porciones, pero si lo rompes mucho, pues no va a quedar igual. Nada queda igual después de romperse. Y estos son los usos neuromusculares. Están en el espesor del músculo y a esto me refería con que estas fibras musculares están enrolladas por una terminación nerviosa que le permite identificar a esta fibra muscular cuánto se está estirando y cuánto ya no debe de hacerlo. Y ¿cuál es el indicador? O sea, ¿cómo yo lo interpreto? Cuando me duele, cuando se cansa. Debe de ser tolerante para permitir la recuperación de ese músculo y en otro momento volverlo a intentar, pero gradualmente. O sea, no pueden de la noche a la mañana hacer 500 veces o 500 repeticiones de algo que en un inicio no se pudo hacer, porque su músculo tiene que empezar a adaptarse. Es gradual, no es de una hora para la siguiente. Y estas estructuras se pueden encontrar en el músculo y también en el tendón. ¿Sí? Hay dos formas de usos neuromusculares. Uno, en bolsa nuclear, que es como que es como una agrupación en la primera imagen que veíamos, y otra en cadena nuclear, como esta. ¿Sí? Que puede ser muy sencilla o muy compleja como un uso. Ahí se ve en esta imagen cómo penetra la fibra nerviosa en una fibra muscular. Este uso neuromuscular tiene muchas capas, muchas capas. Hay una cápsula externa, una cápsula interna. Entre estas dos capas de este uso neuromuscular hay un espacio. Esta cápsula interna agrupa las células fusales y las fibras nerviosas. Estas células fusales son lo que hace diferente a este uso neuromuscular, lo que les decía. En bolsa nuclear o en cadena nuclear, la bolsa nuclear es un poco más abultado, tiene muchas, como esta. Esta. Así. Y en cadena nuclear, como nada más una fibra como esta, pero esto es en bolsa nuclear, todo lo que está viendo aquí es en bolsa nuclear, y en cadena nuclear es una sola fibra. Aquí no aplicaría eso porque estamos viendo varios, ¿de acuerdo? Es lo que hace diferente estas células fusales. Las células fusales son las fibras musculares que ya no son musculares propiamente dichas, es decir,
no van a realizar una función como el resto de las musculares. Digamos que son musculares especiales en la sensación del estiramiento. Y las fibras nerviosas, que son las que van a estar enrollando a estas fibras musculares. ¿De acuerdo? Ya por último, estas células satélite son las células que mencionaba hace rato que habían quedado fuera del miotubo y que iban a quedar como las que iban a hacer el stem cell de las fibras musculares. A partir de ellas se puede regenerar fibras musculares. De manera un poco limitada. No puede ser que regenere todo el músculo. No. Va a regenerar un poco de fibras musculares, pero no músculos completos. Hay que ser claros. Tampoco es posible que se rompa todo un músculo, ¿no? A menos que se pierda traumáticamente. Y aún así, como ya se perdió parte del músculo y se dañaron células madre, pues ya no hay forma de recuperarlo. ¿Ok? Eso es todo, chicos, de músculo. ¿Hay alguna duda? Que no. Parece que no.